Bien, continuando con caja y bancos, vamos a seguir viendo, digamos, de acuerdo a la metodología que habíamos comentado en la unidad 1, que era la de analizar por cada parte del patrimonio que estudiamos, en este caso caja y banco, las distintas problemáticas que se presentan con cada rubro, ¿no? En este caso, si hablamos de caja y banco, vamos a hablar de la problemática del reconocimiento contable, de la problemática de la medición contable y la problemática que tenga esta parte del patrimonio con la unidad de medida, para luego ver la problemática de la exposición contable. Bien, en cuanto al reconocimiento contable de este rubro, tenemos que separar lo que se entiende como dinero físico de los demás integrantes del rubro, que pueden ser los saldos en cuentas bancarias, como cajas de ahorro y cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque con el caso del dinero físico, estamos ante la presencia, digamos, de un activo fungible. ¿Qué quiere decir que sea fungible? Un activo que se demuestra su posesión con la sola aportación. Es decir, si yo tengo el dinero, puedo decir que el dinero es mío. No existe en el efectivo, en el dinero en efectivo, otra forma de demostrar más que con la sola tenencia del dinero, ¿no? Ahora bien, está la documentación respaldatoria, es decir, la documentación que va a demostrar que el efectivo ingresó al patrimonio. Por ejemplo, un recibo de cobranza. Entonces, en el caso del dinero en efectivo, el documento respaldatorio del ingreso del dinero en efectivo va a ser un recibo que tengo que extenderle, o que me va a exigir, digamos, el pagador, para demostrar de que él canceló su obligación y de que de esa manera el dinero ingresó a la empresa, ¿no? De la misma manera, por otras razones pueden existir, no solamente por el cobro de una cuenta, sino también por el aporte de un socio, por la venta de un bien, eh, por un préstamo que me realice un banco. Es decir, que tendré que tener en cuenta cuál es el comprobante respaldatorio de la entrega del dinero físico, ¿no? Si hablamos de dinero en efectivo, ¿no? Entonces, cuando se produce esa entrega de dinero físico, estamos ante el nacimiento de un nuevo activo dentro del patrimonio. El activo o el dinero ya ingresó al ente. En cambio, si hablamos de los demás elementos que integran el rubro, por ejemplo, las cuentas corrientes bancarias, la caja de ahorro, es más fácil porque en este caso hablamos del dinero que está depositado. Y en estos casos existen los informes, digamos, que entregan, o que están disponibles por las entidades financieras, en donde perfectamente quedan identificadas las cuentas bancarias a las cuales se refiere, la fecha en la cual se realiza un depósito o un movimiento, la cantidad de dinero depositado, digamos, la moneda en la cual está hecho el depósito y todos los movimientos de entrada o salida. Esto generalmente se conoce con el nombre de extractos bancarios, extractos o resúmenes de movimientos de cuenta, que hoy en día están informatizados, es decir, que uno a través de la herramienta informática puede acceder al movimiento de bancos a través de las plataformas informáticas, como yo les decía, ¿no? Es decir, que perfectamente uno puede saber si el dinero está o no está, ¿no? Si hubo una transferencia, si hubo un ingreso, si hubo... Y además, el detalle de los movimientos. Cuando hablamos de otros elementos del rubro, como son los cheques, bueno, tendremos que recurrir al recuento físico o al arqueo físico de los cheques, es decir, constatar su existencia física, dado que es un certificado, una letra de cambio, que tenemos que contar, ¿no? Hoy en día también existen otras herramientas como son los cheques electrónicos, bueno, que también las empresas tienen
la posibilidad de utilizar. Y bueno, en la medida en que yo recibo un comprobante electrónico, como es un cheque, tendré que ver a través de la aplicación informática que nos va a brindar la entidad financiera, de qué manera yo tomo conocimiento y me entero de la existencia de ese cheque electrónico. Cuando hablamos de los cajas chicas o fondos fijos, bueno, tendremos que tener en cuenta el comprobante de la constitución de estos apartamentos de caja, ¿no? Habrá un cheque para constituir un fondo fijo o una extracción de caja central para reponer la caja chica. Bien. Teniendo en cuenta todos esos elementos que existen, vamos a saber si nos encontramos ante la presencia o la existencia de dinero en efectivo, dinero bancario o cualquiera de los elementos que hoy veíamos. Una vez que tenemos conocimiento de su existencia, pasamos al segundo problema, que era el de su medición, es decir, darle una magnitud contable. Para eso, ¿qué teníamos en cuenta? Los criterios de medición que están establecidos en las normas contables. Es decir, que yo una vez que conozco que existe un elemento de rubro, lo que tengo que hacer es decir, bueno, a ver cómo lo mido, cómo lo peso. Por ejemplo, si yo tengo una balanza, cómo voy y le tomo su peso, su estatura, etcétera, su dimensión contable. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la resolución técnica 17, que en su parte general, cuando habla de medición contable general, en el punto 4, dice que para el efectivo se va a tener en cuenta su valor nominal. Ahí está resaltado cómo se mide, digamos, contablemente el dinero en efectivo. De la misma manera vamos a referirnos al dinero bancario, es decir, a su valor nominal. ¿Por qué? Porque los distintos informes contables nos van a indicar la cantidad nominal de unidades de moneda que tengo depositadas. En el caso del dinero efectivo, obviamente, y este es redundante, sabemos que los billetes tienen su expresión, su cantidad, y solamente hay que sumar, ¿no? Si hablamos de las colocaciones de fondos, bueno, habrá que ver, cuando hablamos sobre todo acá de los cheques, habrá que ver en general su valor nominal. Está resaltado, pero ahí también está referida a la parte de los cheques diferidos, es decir, los cheques que no forman parte de caja de bancos, sino que forman parte del rubro cuentas por cobrar o créditos por venta. Por eso lo dejamos aparte. Eso lo vamos a ver cuando veamos la unidad más adelante, cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque en esos casos, se lo adelanto rápidamente, hay que tener en cuenta qué intención tiene el ente respecto de ese activo. Si lo va a mantener hasta su vencimiento, va a ser una forma de medición, o si lo va a ceder, negociar o transferir anticipadamente, bueno, se va a medir de otra forma. Bien. De manera que para la medición de las tenencias de dinero en efectivo siempre es muy fácil, hablamos de su valor nominal. Si nos referimos a tenencias de efectivo o depósitos en moneda local, bueno, es la unidad de curso, la moneda de curso legal, es la unidad de cuenta contable, de manera que están, podríamos decir, automedidos. Automáticamente están medidos. Ahora, si hablamos de tenencia de dinero o depósitos en cuentas de moneda extranjera, bueno, habrá que convertirlos a moneda local por el tipo de cambio oficial, obviamente, vigente a la fecha a la cual nos referimos, que es la fecha de medición. Esto está perfectamente establecido, vuelvo a la Firmina, cuando dice que en los estados contables expresados en moneda de curso legal y considerando la naturaleza de los componentes del rubro, los mismos están automáticamente evaluados a su valor nominal, requiriéndose además una especial atención a los referidos a monedas extranjeras, que era lo que recién les decía. Cuando estemos expresando o refiriéndonos a saldos de moneda extranjera, las mismas deberán convertirse al tipo de cambio vigente al momento de la medición, de modo que resulte un valor representativo de la paridad efectiva. Las diferencias de cambio determinadas por las mediciones antes mencionadas serán consideradas como ingresos o costos financieros. Una salvedad, que es una situación que se presenta hoy en día tenemos un tipo de cambio oficial,
si tomamos una moneda extranjera, como por ejemplo podemos decir el dólar, el tipo de cambio oficial está en 66 pesos, pero si tenemos el tipo de cambio no oficial o el paralelo, estamos hablando de que es un valor casi del doble. Hoy estaba cotizando en 115, 116 pesos. Entonces uno podría preguntarse si el valor de cambio, el tipo de cambio oficial es representativo de la paridad efectiva. Pero bueno, al no ser un mercado legal de cambio, no es un mercado en donde la empresa legalmente pueda convertir a moneda local sus tenencias de divisas extranjeras. Bien. En particular, la RT17 en el punto 5.1 habla del efectivo disponible. Voy a volver a la RT17, así vemos qué dice en ese punto. Estábamos en el 4, vamos, esta es la parte general, ¿no? Voy hasta la parte particular, que es la parte 5, o la medición contable en particular, habla de cada rubro, ¿no? Y dice, ya llegamos. Bien, medición contable en particular. Para la medición contable particular de activos y pasivos y de los resultados relacionados, se aplicarán los criterios primarios enunciados en las normas contenidas en este capítulo, con sujeción, en el caso de los activos, a la consideración de los límites establecidos en la sección 4.4 de los valores recuperables. Bien, en el 5.1, ahí está, dice efectivo. Epa, se me movió feo. Efectivo. El efectivo disponible en el ente o en bancos se computará su valor nominal. La moneda extranjera se convertirá en moneda argentina en tipo de cambio de la fecha de los estados contables. Es decir, que en el caso de la medición en particular de las tenencias de caja y bancos, es automáticamente su medición. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en cuanto a la medición? Hoy yo les comentaba el caso del dinero en efectivo, que la sola tenencia acredita su, digamos, propiedad, y no necesariamente, es decir, que en general se suelen utilizar mecanismos o procedimientos de control a los efectos de salvaguardar la tenencia de este tipo de activos. ¿Cuáles podrían ser esos tipos de procedimientos? En el caso del dinero en efectivo, el procedimiento más común es el arqueo de efectivo, con el cual uno se asegura o constata la existencia del dinero en efectivo. Ahora, nada asegura de que ese dinero sea propiedad del ente, más allá de su constatación física. Es decir, perfectamente puede ser dinero de cualquier persona, el dinero no dice de quién es. Ahora, si yo me refiero al dinero de la empresa que constato físicamente y que después veo que ha sido bancarizado o depositado, y lo puedo corroborar con una boleta de depósito, de esa manera se asegura el circuito y el dinero solamente va a poder ser utilizado una vez que esté bancarizado o depositado por una firma responsable. Es decir, que ya no va a poder ser objeto de robos o de faltantes. ¿Okay? En cambio, cuando hablamos de las cuentas bancarias, tenemos que mencionar que los procedimientos de control son aquellos de validación de saldos, es decir, una cosa es el saldo de nuestra contabilidad, en donde vamos a tener los movimientos que vamos registrando, ya sea depósitos, extracciones, libramientos de cheques, etc. Y otra cosa va a ser el saldo del extracto bancario. Lo más común es que no coincidan, es decir, que existan diferencias entre el saldo de mi mayor y el saldo del extracto. Lo que vamos a tener que hacer es analizar las diferencias, comparando los movimientos que aparecen en uno y otro mayor, y bueno, y determinar a través de un procedimiento que se conoce como conciliación, si esas diferencias deben ser registradas
o si se pueden mantener pendientes de conciliación hasta su efectiva impacto en el banco. ¿Cómo lo hacemos? Si bien eso va a ser parte de la práctica en esta materia, podemos decir que las diferencias entre ambas contabilidades, la bancaria y la nuestra, podrán ser de dos tipos: diferencias permanentes o diferencias temporales. En general, las diferencias permanentes son aquellas que se han producido, o movimientos que se han producido en el banco, pero que todavía no han tenido su reflejo contable. Entonces hay que constatarlas, verificarlas y registrarlas. Una vez que yo las registre, van a desaparecer como causa de diferencia. Es decir, que el saldo debería corregirse por esas diferencias. Ahora bien, las diferencias temporarias pueden ser aquellas diferencias por movimientos que se han registrado, ya sea en mi contabilidad o en el banco, y que todavía no han tenido su correspondiente correlato contable. Entonces lo que hay que hacer es mantenerlas como justificación de las diferencias pendientes en la conciliación. Por ejemplo, un depósito pendiente de acreditación, un cheque librado y no presentado al cobro, etc. Es decir, que son diferencias que pueden y perfectamente existir entre ambas contabilidades, ¿no? Bien. Otro de los aspectos que van a tener que tener en cuenta, ya lo dijimos, es el tipo de cambio a utilizar. Ya hemos hablado de ese tema y de las consecuencias impositivas de esos tipos de cambio. Y bien, en cuanto a los saldos de cuentas de fondos fijos y cajas chicas, hoy al comienzo les comenté que el procedimiento de control o de depuración sería el más adecuado. De esa manera uno se entera de qué gastos se han efectuado, los registra y corrige el saldo de la cuenta a su saldo real, ¿no? O en el caso del fondo fijo, si se realiza una reposición a través de la entrada de un nuevo cheque, el fondo fijo estará constituido y será por el saldo fijo, ¿no? Bien. En cuanto a la exposición contable, es decir, donde informo estas partidas, sabemos que son integrantes del activo, forman parte del activo y, como ya se habrán dado cuenta, son parte de los activos más líquidos, por lo tanto, van a formar parte del activo corriente, ¿sí? Es decir, que el activo que se clasifica en activo corriente y no corriente tendrá como primer rubro, y dado que dentro del activo los rubros se ordenan de mayor a menor liquidez, el primero va a ser este rubro, que es caja y banco, y van a estar ahí los elementos del mismo, ¿no? También van a presentarse por su saldo nominal, ya lo dijimos. Los activos se van a clasificar en corrientes y no corrientes en base al plazo de un año, teniendo en cuenta la fecha de cierre de los estados contables. ¿Y qué se va a tener en cuenta? Los que representen dinero en efectivo o lo vayan a representar en el lapso de los 12 meses siguientes, van a ser corrientes. Bueno, en el caso de caja y bancos, como ya representan dinero o lo son corrientes al cierre del ejercicio. ¿Bien? En cuanto a la composición del rubro, es decir, el desglose entre las distintas partidas que integran este rubro, esa información se va a brindar en la información complementaria, es decir, ahí vamos a brindar un mayor detalle del rubro, si es dinero en efectivo, en cuentas bancarias, moneda extranjera, si son depósitos en el país o depósitos en el exterior, etc. De la misma manera, si existiese alguna restricción en cuanto a la disposición de los fondos mantenidos en cuentas bancarias, por ejemplo, un embargo preventivo o una inhibición de bienes que pueda tener la empresa, habrá que informar eso en la información complementaria para que los usuarios de los estados contables, para que los que analizan esa información sepan que la empresa contaba con esa cantidad de fondos, pero que contaban con o tenían alguna restricción en cuanto a su disponibilidad. Bien.
En cuanto a dijimos, o analizamos, mejor dicho, la problemática contable, analizamos la problemática de la medición contable y su exposición contable, ¿no? En cuanto a la exposición, también dijimos que en el estado de situación patrimonial se va a informar el total del rubro en una sola línea, es decir, por un importe total, de manera muy sintética. El desglose, el detalle, como ya dijimos, en la información complementaria. Y por último, para cerrar este tema y esta unidad, que es bastante cortita, como se habrán dado cuenta, vamos a hablar de la problemática de la unidad de medida, es decir, de qué manera la inflación incide o afecta a este rubro, ¿no? Desde el punto de vista de la exposición a la inflación, la tenencia de dinero en efectivo o cuentas bancarias, siempre que sean en moneda nacional, representa partidas que están expuestas a las pérdidas de poder adquisitivo de la moneda. Por el contrario, la tenencia de dinero en efectivo o cuentas bancarias en moneda extranjera no son partidas que van a estar expuestas a la pérdida de poder adquisitivo porque son otras monedas. Es más, tienen una cotización específica. Entonces, este rubro puede, por un lado, estar expuesto a la inflación, en el caso de la tenencia de pesos en moneda nacional, en efectivo o cuentas bancarias, o no expuesto a la inflación si hablamos de tenencias de divisas. Entonces, ¿qué cuidado vamos a tener que tener? Cuando hagamos el ajuste integral, el ajuste por inflación, que lo realizamos al cierre, las cuentas que representen tenencias de efectivo en moneda local no se van a ajustar porque ya al cierre van a presentar saldos que reflejen un poder adquisitivo de ese momento y por lo tanto no los voy a ajustar. Habrán sufrido los efectos del cambio en el poder adquisitivo. Si hubo aumentos de precio, habrán perdido poder adquisitivo, y si hubo disminuciones de precio, que es muy raro, habrán ganado poder adquisitivo y habrán generado esos resultados. Por otro lado, la tenencia de divisas o monedas extranjeras implicará partidas no monetarias, que al cierre del ejercicio expresarán saldos de distinto poder adquisitivo del cierre. Por lo tanto, habrá que corregirlos, es decir, reexpresarlos al cierre desde el momento de su ingreso al patrimonio, los voy a reexpresar hasta el cierre, con lo cual voy a corregir la expresión de moneda, pero no su valor. Luego lo que voy a hacer es le voy a aplicar el tipo de cambio de cierre. Y de esa manera lo que voy a hacer es determinar los resultados por tenencia o diferencia de cotización real al cierre. De esa manera me van a quedar todos los elementos que integran el rubro en moneda de cierre y a valor de cierre, o medida de cierre, o tipo de cambio de cierre. Quiere decir que la parte monetaria de este rubro va a generar pérdidas o ganancias por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, y la parte no monetaria lo que va a hacer es generar resultados por tenencia, resultados por diferencias de cotización. Y habrá que tener en cuenta también, como hoy recién decíamos, si esos resultados están alcanzados por algún tipo de impuesto, sobre todo el impuesto a las ganancias, ¿no? Bien. Con esto estamos concluyendo esta unidad de caja y bancos. Como verán, bastante cortita, pero bueno, ya los dejo para que puedan ver la parte práctica. Ya los saludo y me despido de ustedes. Hasta la próxima clase.